Yo era el estudiante ejemplar. El hijo que todos los tíos usaban de referencia para regañar a sus propios hijos. Mira a tu primo, él sí estudia. Diploma en primaria, cuadro de honor en secundaria, beca en prepa, toga y birrete en la universidad, maestría con foto en LinkedIn donde parecía feliz. Y por si fuera poco, ya estaba llenando formularios para aplicar al doctorado. Toda mi vida fue eso. Estudiar, memorizar, entregar tareas a tiempo, no reprobar nunca, andar derechito. Me vendieron el sueño de que si juntaba títulos, mi futuro sería como comercial de banco. Sonrisa, coche, casa, vacaciones, satisfacción. Pero la realidad tenía otro humor. En mi primer trabajo me di cuenta de que al jefe no le importaba si sacaste 10 en cálculo o si fuiste abanderado. Le importaba que respondieras correos rápido, que no cuestionaras sus ideas, que te quedaras después de horas sin reclamar horas extras y que dijeras, claro, jefe, lo veo de inmediato, aunque te estuvieras desmoronando por dentro. Mientras yo hacía presentaciones en PowerPoint hasta las 2 de la mañana, el tipo de contabilidad, que nunca terminó la prepa, ya estaba en su casa dormido y al día siguiente lo felicitaban por su actitud positiva. Yo, con título, con inglés intermedio, con maestría en proceso, ganaba lo mismo que él. Sentía algo que no se dice en voz alta, envidia. Envidia, porque él parecía tranquilo mientras yo vivía cansado. Yo tenía papeles, él tenía paz, y eso no lo enseñan en ninguna universidad. El colmo fue cuando me ofrecieron un ascenso. Más responsabilidades, más estrés, más juntas, más reportes. Y 1,500 pesos más al mes. 1,500. Una gran oportunidad de crecimiento, me dijeron. Una gran burla, pensé. Empecé a sospechar que tanto estudio solo me había hecho más obediente, no más libre. Llegaban los lunes y sentía que me subían a una caminadora. Correr, 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 pero seguir en el mismo lugar. Los miércoles dolían porque faltaba mucho para la quincena. Los viernes eran una ilusión breve. Cobraba, pagaba renta, luz, internet, el pago mínimo de la tarjeta, el súper, y el lunes ya estaba otra vez vacío. No era una mala vida, pero era una vida sin dirección. Y todo lo que no avanza, se pudre. Yo me estaba pudriendo en mi oficinita con aire acondicionado, una tarde, en una junta eterna, donde el tema principal era que no estaban bien alineadas las prioridades del trimestre, me vi a mí mismo desde afuera. Sentado, asintiendo como robot, escribiendo notas que nadie releería. Pensé, si mañana desaparezco, alguien más ocupará esta silla, abrirá los mismos Excels, mandará los mismos correos. Y mi vida habrá sido eso, tareas completadas, correos respondidos, sueños pospuestos. Salí al baño, me miré al espejo y sentí vergüenza, no por lo que era, sino por lo que me estaba resignando a seguir siendo. Una noche, sin pensarlo demasiado, porque si lo pensaba de más no lo hacía, renuncié. Me voy a Estados Unidos, dije en mi casa. Mi mamá se quedó callada como si yo acabara de decir que iba a la guerra. Mi papá suspiró fuerte y solo dijo, haz lo que tengas que hacer, pero no olvides quién eres. Yo tampoco sabía quién era. Solo sabía que no quería seguir siendo quien era en ese momento. Compré un vuelo barato, empaqué más miedos que ropa y me trepé al avión con la expectativa de encontrar el famoso sueño americano. El golpe de realidad fue más fuerte que cualquier examen que haya presentado. Llegué con inglés medio chueco, sin papeles de trabajo legales, sin coche, sin lujos, sin red. Trabajé primero limpiando platos en un restaurante donde la cocina olía a grasa rancia y encierro. El cocinero me gritaba por no lavar suficientemente rápido. Me dolían los pies, la espalda y el orgullo. Pero cobraba en dólares, que se iban igual de rápido que los pesos. Solo que en inglés. Renta de cuarto compartido, 600. Comida, 300. Transporte, 100. Seguro. Del auto que ni tenía, 0. Y lo que quedaba era para sobrevivir y mandar a casa. Pasé por todos los trabajos que no necesitan título universitario. Mesero, lavaplatos, cargador en mudanzas, limpiando oficinas, recogiendo basura de eventos, cuidando perros, cortando césped. Y ahí, entre escobas y trapeadores, empecé a entender algo que nunca me dijeron en la escuela. Trabajar duro no te hace rico, solo te hace cansado. Yo no quería ser rico, quería dejar de vivir con miedo al fin de mes. Una mañana me tocó limpiar una casa de esas que uno solo ve en revistas. Pisos que brillan, escaleras de mármol, paredes sin humedad, refrigerador que parece cuarto de hotel. Y ahí estaba él, un hombre frente a 3 pantallas llenas de gráficos verdes y rojos. Pensé que jugaba al Tetris financiero, me atreví a preguntarle qué hacía. Estoy invirtiendo en la bolsa de valores, me dijo. Yo me reí. Para mí, eso era cosa de ricos, de gente con trajes caros. No de alguien con sudadera y chanclas de casa. El tipo se rió conmigo. No de mí. Me explicó con paciencia lo básico. Compras barato, vendes caro, nunca al revés. Si sube ganas, si baja pierdes. Y claro, parece fácil hasta que pones tu dinero de verdad. Me contó que había perdido mucho al principio, que nadie le enseñó, que él mismo se enseñó, que invertir no era para valientes sin cerebro, sino para disciplinados sin excusas. Cuando me dijo que pagar por aprender le había ahorrado años de pobreza, mi mente de pobre me dijo, ¿quiere venderme algo? Pero no me vendió cursos, ni libros, ni nada. Solo me dijo,
Si te da miedo perder dinero, trabaja toda tu vida para alguien más. Ese día no gané ni $1 extra, pero gané una espina en el corazón. Esa noche, después de trapear una cocina que olía a limón y cansancio, abrí YouTube y busqué ¿qué es invertir en la bolsa? Me sentía como si estuviera viendo pornografía financiera. Bajito volumen, puerta cerrada, miedo irracional de que alguien me descubriera. Pero ahí estaba yo, viendo gráficos y palabras como acciones, dividendos, ETF, Nasdaq, sin entender mucho, pero sin poder dejar de ver. Empecé a leer, a ver videos, a escuchar podcasts mientras trapeaba hospitales. Todo en inglés mocho, pausando cada 2 palabras para traducir. Me daban risa mis dedos manchados de cloro tocando la pantalla del celular para entender qué era el interés compuesto. Y al mismo tiempo me daba tristeza. Porque pensé, ¿cómo es que estudié tanto y nadie me enseñó esto? ¿Cómo es que sé resolver integrales pero no sé qué hacer con $1 que me sobra? Fue ahí, entre el trapeador, el olor a pino artificial, los vídeos de bolsa y mi cansancio acumulado, que algo dentro de mí susurró otra vez. Ya estuvo. Ya estuvo de estudiar para obedecer. Ya estuvo de vivir solo para pagar. Ya estuvo de ver cómo otros construyen mientras yo limpio. No era rabia, era hambre. Hambre de aprender algo que de verdad me diera libertad. Hambre de no terminar viejo cargando cajas o limpiando baños. Hambre de dejar de sobrevivir. Y aunque todavía no sabía cómo, decidí que iba a aprender a invertir. Aunque me diera miedo, aunque me sintiera tonto, aunque me tardara años. Porque el miedo no desapareció, pero se volvió más pequeño comparado con el miedo de seguir toda la vida haciendo lo mismo. Aprender a invertir suena muy bonito hasta que pones dinero real. Porque con videos de YouTube todos somos Warren Buffett, pero cuando ves que tus $100 se convierten en 92 en un día, te arde el estómago como si te los hubieran quitado con tenazas. Esa fue mi primera lección práctica. En los gráficos verdes y rojos no se ve el miedo, pero se siente en el pecho. Empecé con $50 porque era lo que me sobraba después de pagar renta y mandar a mi mamá algo de dinero. Abrí una app de inversión sin entender ni el 30% de lo que estaba haciendo. Compré mis primeras acciones con el dedo temblando. Le tomé captura de pantalla como si fuera mi hijo recién nacido. Y a la mañana siguiente, ya valían menos. No mucho, pero menos. $10 menos. Y sí, $10 no son nada cuando ves TikToks de millonarios. Pero cuando ganas el mínimo limpiando oficinas, $10 es media despensa. Me dolió más de lo que debería. No por el dinero en sí, sino porque me sentía estúpido. Pensé, esto no es para mí, esto es para gente con dinero de sobra. Yo ni siquiera debería estar aquí. Pero algo dentro de mí dijo, si de verdad quieres salir de aquí, tienes que aguantar este dolor sin salir corriendo. Y no salí. Volví a meter dinero, volví a perder. Otra vez y otra. Perder duele más cuando limpias baños para ganar cada $. Cada vez que veía números rojos pensaba en cuántas horas de fregar pisos significaban, pero todo se fue al carajo de verdad un mes más tarde. Era viernes. Había trabajado 12 horas limpiando una casa enorme. El dueño tenía una alberca que no usaba, 2 jacuzzis que no prendía, y una sala en la que nunca se sentaba. Esa noche me pagaron en efectivo. Paré en un supermercado a comprar algo de comida y pagar el gas. Llevaba verduras, pollo, arroz y una caja de cereal que me quise regalar. Pasé mi tarjeta. Transacción rechazada. La cajera me miró con esa cara que no es mala, pero es peor. Lástima. Volví a intentar. Rechazada. La gente detrás suspiraba, molestos. Yo quería que el piso me tragara. El dinero que tenía se había ido a la app de inversiones. Una parte en acciones que habían bajado, otra parte en comisiones que ni entendía. No tenía para pagar. Devolví el cereal. Devolví el pollo. Me quedé con arroz y huevo. Pagué en efectivo con la cara hirviendo. Llegué al cuarto donde vivía. Tiré la bolsa de arroz, me senté en el suelo y me puse a llorar. Sin música, sin drama, solo lloré. Lloré por todo, por las horas estudiando. Que no me habían dado libertad, por estar limpiando casas ajenas, por tener títulos que no alimentan, por haber sentido que invertir era la salida y ver que solo me estaba hundiendo más. Me sentí un fraude, un niño jugando a ser adulto. Me escuché a mí mismo decir en voz baja, no puedo, ya no quiero. Esa noche pensé seriamente en rendirme, en dejar todo eso de la bolsa, en ahorrar y ya, en regresar a mi país, pedir perdón y buscar una oficina donde volver a ser el empleado ejemplar. Dormí sin cenar, el lunes fui a limpiar otra casa. Ahí, agachado trapeando el piso de mármol, me llegó un recuerdo como cachetada. Mi mamá diciéndome cuando era niño, estudia para que no termines limpiando pisos. Y ahí estaba yo, justamente limpiando pisos, pero con un título universitario caro. Sentí vergüenza, sentí rabia. Pensé, ¿para esto vine? ¿Para llorar en otro país? Me odié por dentro. Pero lo peor no fue perder dinero, ni el supermercado, ni la tarjeta rechazada. Lo peor fue el pensamiento que me cruzó la cabeza como navaja. ¿Y si no sirvo para nada? Ese pensamiento es peligroso, porque si lo crees mucho tiempo, te mata por dentro. Esa semana dejé de ver videos, dejé de leer, dejé de intentar invertir.
Solo trabajaba, comía lo justo, dormía mal, iba en automático, hasta que volvió a pasar algo. Estaba limpiando otra casa enorme. Esa casa siempre me impresionaba. Pisos tan limpios que yo me reflejaba mejor que en el espejo de mi cuarto. Mientras trapaba, escuché algo raro. El dueño estaba discutiendo con alguien por teléfono. No entendí todo, pero sí escuché. Perdimos $10,000, pero tranquilos, es parte del juego, lo recuperamos. $10,000. Él lo decía como quien pierde las llaves. Yo había llorado por perder 10. Cuando colgó, me vio ahí de pie con el trapeador. Me dijo, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que los dos perdemos dinero, pero yo vuelvo a intentarlo, y tú te detienes por miedo. Me lo dijo sin arrogancia, como diciendo una verdad simple, y agregó, no necesitas más títulos, necesitas más estómago. Esa frase me acompañó toda la noche. Regresé al cuarto, abrí mi app de inversiones. No para invertir, sino para mirar mis errores. Vi cada compra impulsiva, cada acción que compré solo porque alguien en TikTok dijo que iba a la luna. Me di pena, y al mismo tiempo tuve una revelación silenciosa. No perdí dinero por invertir, perdí dinero por invertir sin saber. Como cuando te quemas no porque el fuego es malo, sino porque metiste la mano sin cuidado. Así que tomé una decisión más dolorosa que renunciar. Volver a empezar pero sin ilusión tonta. Esta vez, sin esperar a hacerme rico rápido. Esta vez no para presumir, sino para aprender. Me prometí algo simple. No dejarme vencer por una tarjeta rechazada, y con ese pensamiento, empezó de verdad mi historia. No cuando compré mi primera acción. No cuando emigré. Empezó en el suelo, con arroz, huevo y dignidad rota. Y con ese pensamiento, empezó de verdad mi historia. No cuando compré mi primera acción. No cuando crucé la frontera. Empezó en el suelo, con arroz, huevo y dignidad rota. Ese día me levanté diferente. No más con esa emoción tonta de, ahora sí me voy a hacer rico, sino con algo más simple y más honesto. No quiero seguir viviendo así. No era inspiración, era cansancio. Pero a veces el cansancio es más poderoso que la motivación. Lo primero que hice fue dejar de invertir. Sí, suena contradictorio, pero decidí no volver a meter un solo dólar hasta entender qué estaba haciendo. Abrí mi cuaderno, ese donde antes anotaba frases motivacionales y planes de vida, y en la primera página escribí, reglas nuevas. Debajo puse 3 puntos. 1. Dejar de actuar como tonto con prisa. 2. Aprender en serio, sin magia. 3. No volver a quedarme sin arroz por invertir sin cabeza. Esa fue mi nueva declaración de guerra. Aunque apenas podía pagar la renta, regresé a los videos. Pero esta vez no buscaba cómo volverte millonario desde cero, sino cosas más feas. ¿Por qué la gente pierde dinero en la bolsa? Errores típicos al invertir. ¿Cómo no arruinarse en el intento? Me dolía el ego cada que escuchaba. El problema no es la bolsa, eres tú y tus decisiones emocionales. Pero era verdad. Yo invertía por ansiedad, no por estrategia. Compraba porque veía verde, vendía porque veía rojo. Era como manejar un coche mirando solo el velocímetro. Mientras limpiaba casas, me ponía audífonos y repetía conceptos básicos. Interés compuesto, aportaciones mensuales, diversificación, ETFs, control emocional. En los descansos veía gráficos y repasaba mentalmente. Si esto sube, si esto baja, ¿qué haría? Empecé a escribir en otro cuaderno. Dinero que entra, dinero que sale. Nunca nadie me lo enseñó. Aprendí tarde que el dinero, si no sabes a dónde se va, siempre se va. Me propuse ahorrar $100. No para invertirlos, solo para demostrarme que podía retener algo antes de perderlo. Dejar de comprar café caro, cocinar arroz con verduras, caminar en vez de pagar Uber. Ahorrar $100 me costó más que una tesis. Pero cuando los tuve guardados en un sobre, sentí algo que no había sentido antes. Control. Por primera vez el dinero no mandaba sobre mí. Yo lo había detenido, aunque fuera un ratito. Mes y medio después, abrí otra vez la app de inversión. Tenía $200 ahorrados. Solo invertí 20. No en criptos, no en acciones raras. Compré una sola acción de una empresa aburrida. No se movía casi nada. Y ahí entendí otro golpe de realidad. Invertir bien no es emocionante. Es lento. Es aburrido. No es casino, es paciencia. Y paciencia es algo que casi nadie está dispuesto a pagar. Mientras tanto, el trabajo seguía. Casas enormes, pisos de mármol, olores a perfume caro y soledad. Cada vez que trapeaba el piso, de alguien más, sentía ese doble filo en el pecho. Agradecido por tener trabajo, harto de que ese fuera mi trabajo. Me empezaba a pasar algo raro. Ya no me veía trapeando toda la vida, pero tampoco creía que un milagro me iba a sacar de ahí. Era una zona intermedia rara, esperanza con miedo. Aún en ese estado, nació mi disciplina. No la disciplina de levantarme a las 5 a correr, porque no tenía energías para eso. Era otra disciplina, la de no renunciar a mí mismo todos los días. Dormir un poco mejor, comer mejor, leer aunque sea 5 páginas, estudiar aunque no entendiera todo, apagar el celular cuando me quería escapar de mi realidad con TikTok. Trabajar sí, pero también observar, pensar, escribir. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. Me di cuenta de que limpiaba casas de gente que hacía dinero sin estar en ellas.
que mientras yo limpiaba su sala, ellos estaban de viaje o trabajando desde una computadora. No eran más inteligentes que yo. Solo jugaban otro juego. No el de trabaja, cobra y gasta, sino el de compra activos que trabajen mientras tú vives. Esa idea se me quedó tatuada. Abrí un Excel por primera vez no para trabajo, sino para mí. Columna 1. Ingreso. Columna 2. Gastos fijos. Columna 3. Gastos pendejos. Y esa columna era la más larga. Cafés, botellas de agua que podía llenar en casa, aplicaciones de música, comida rápida por flojera. Cuando vi que gastaba más en estupideces que en aprendizaje, me dio coraje. Cerré los ojos y me prometí, cada dólar que me sobre va para aprender o para invertir, no para llenar vacíos. Los fines de semana, en vez de dormir hasta tarde, empecé a ir a una biblioteca pública cerca del centro. Llevaba un cuaderno, un lápiz y audífonos. Veía cursos gratis, leía blogs de inversionistas, subrayaba frases. Al principio me daba pena. Pensaba, ¿qué estoy haciendo? Soy un limpiador de casas viendo gráficos que ni entiendo. Pero luego pensaba algo más fuerte. Peor sería no intentarlo. Un día, envié mi primer dinero automático a inversión. $25 cada 2 semanas, programados, sin preguntarme si quería o no, como si fuera a pagar Netflix. Porque entendí que si esperaba a tener ganas, nunca lo iba a hacer. El dinero se iba antes de que yo pudiera hacerle algo. Y eso fue lo más grande que hice ese año. No por el monto, sino por el hábito. Ahí aprendí que la libertad no empieza con mucho dinero, sino con una decisión pequeña repetida muchas veces. No todo era progreso. Había días donde quería mandar todo a la mierda, como ese martes donde me llamaron de mi casa en México para decirme que mi mamá se había enfermado. No grave, pero sí lo suficiente como para sentirme lejos y culpable. Trabajé ese día con los ojos llenos de lágrimas, pensando que yo estaba limpiando baños en otro país mientras mi mamá estaba sola. Me odié otra vez. Pensé en dejar todo, regresar, trabajar en lo que sea allá, pero luego recordé por qué me fui. No para huir, sino para volver diferente. Para volver sin pedir permiso de vacaciones. Para volver con algo que ofrecer. Y me quedé. Empecé a escribirle cartas que nunca envié. En una decía, mamá, no estoy triunfando, pero ya no me siento perdido. En otra, estoy aprendiendo a no depender de la quincena. Me hacía bien escribir como si me quitara piedras del pecho. Guardaba las hojas en una carpeta azul. Aún la tengo, el tiempo pasó. Mes a mes los $25 se invertían solos. Yo seguía limpiando, estudiando, viviendo entre pinol y podcasts de finanzas. Una noche, abrí la app de inversiones y vi algo nuevo. Mis acciones valían más que antes. No mucho, pero más. Como ver brotar una planta que casi das por muerta. Sonreí solo en medio del cuarto compartido, mientras mi compañero roncaba. Y entendí algo. No era el dinero, era la prueba de que podía construir aunque fuera algo pequeño. En ese momento, dejé de sentirme víctima. No porque todo hubiera mejorado, sino porque por primera vez tenía un rumbo. Ya no estaba esperando que alguien me salvara, me estaba salvando centavo a centavo. Y ahí, supe que no hay pobreza más grande que la de no creer que puedes cambiar tu historia. Al día siguiente me desperté antes de la alarma. No por entusiasmo, por costumbre. El cuerpo aprende a levantarse aun cuando el alma no quiere. Hice café barato en una prensa que gotea por una grieta vieja. Me senté en el filo de la cama y abrí la AP. No hubo fuegos artificiales, mis números apenas se movieron. Me dio risa de lo absurdo que es esperar milagros en una pantalla. Cerré el teléfono, abrí el cuaderno. Hoy toca repetir lo que funciona. Escribí con la pluma que me regalaron en una feria de empleo. A veces el heroísmo es tan poco fotogénico como subrayar de nuevo lo que ya sabes. Ese día limpié 2 casas. En la primera, una niña me ofreció un dibujo. Un palo con una escoba gigantesca y un sol con ojos. «Eres tú», me dijo. Y me reí porque el sol tenía pestañas y la escoba parecía un cohete. Guardé el dibujo en la mochila como si fuera un cheque. En la segunda casa, la dueña me pidió que por favor tuviera cuidado con una mesa antigua, porque tiene más años que yo. Le respondí que también yo tenía partes que se rompían con facilidad. Se rió. Hablamos 5 minutos de cosas pequeñas. El clima, los perros, el polvo que se esconde en las esquinas como si supiera que lo estás buscando. No lo sabía entonces, pero esas conversaciones eran práctica para algo que yo todavía no sabía que iba a hacer. Escuchar. Regresé al cuarto con el olor a pino impregnado en la piel y, por primera vez, abrí la computadora no para escapar, sino para construir. Abrí mi Excel y añadí una pestaña que llamé Hábitos. No me puse metas imposibles, puse una lista cortísima. 1. Leer 10 páginas. 2. Mover el cuerpo 20 minutos. 3. Estudiar 30 minutos inversión. 4. Enviar $25 a la cuenta que invierte sola. Esa última línea me hacía sentir en paz. Aunque yo me cansara, el dinero ya estaba aprendiendo a caminar sin mí. Marqué las casillas con una satisfacción infantil. El día siguiente, otra vez. Y el que sigue, otra vez. No era épico, era repetición silenciosa. Y sin darme cuenta, mi vida se estaba llenando de ladrillos. Los primeros logros no eran fotogénicos. Un día llegué al supermercado y por costumbre, miré el precio del cereal que antes me tuve que devolver en la caja.
Lo tomé, lo metí al carrito y cuando pagué, mi tarjeta pasó a la primera. Me quedé parado con la bolsa en la mano, como esperando que alguien me dijera que era una broma. Nadie dijo nada. Afuera, el viento estaba frío y yo tenía cereal en una bolsa. Me sentí ridículo por querer llorar por algo tan pequeño, pero en mi cabeza ese aprobado sonó como una campana. Estaba reparando algo roto. Otro día, abrí la app y vi un verde tenue donde antes solo había rojo. Ganancia de $7. Me reí fuerte. Me imaginé contándolo en una fiesta. Gané $7. Nadie aplaudiría. Pero para mí era una prueba de laboratorio. El experimento no explotó. El procedimiento dio una vela de luz. No retiré ni un centavo. Cerré la app y me serví arroz con huevo como si celebrara una cumbre económica. No era por los 7, era porque ya no estaba apostando. Estaba construyendo. Empecé a notar que mis manos, que antes temblaban al presionar comprar, ya no temblaban tanto. No porque me volviera valiente, sino porque cada decisión ahora tenía un porqué escrito al lado. Si no podía explicarlo en una oración simple en mi cuaderno, no lo hacía. Eso me protegió de mí mismo. También me protegió de los gritos del Internet. Me di un lujo que pocos se permiten, dejar de seguir a la gente que me hacía sentir apurado. Tuve que pelear con mi ego. Quería pertenecer a la tribu que presume. Elegí pertenecer a la tribu que se salva. Los momentos humanos empezaron a aparecer como pequeñas luciérnagas. Un día, la señora de la casa donde voy cada jueves me preguntó por qué siempre traía audífonos. Le dije la verdad. Estoy aprendiendo finanzas. No sé por qué me dio pena decirlo. Ella se sorprendió. ¿Y eso te sirve para limpiar? Me sirve para no limpiar toda la vida. Contesté sin querer sonar insolente. Se quedó callada un segundo. Luego me dijo, mi papá siempre quiso invertir y nunca se atrevió. Me gusta pensar que alguien, en algún lado, se está atreviendo por él. Me limpió un nudo de la garganta que no tenía nada que ver con el polvo. Empecé a escribir un pequeño boletín que solo yo leía. Lo llamé Jueves de Progreso, y consistía en un correo a mí mismo con 3 cosas. ¿Qué aprendí? ¿Qué apliqué? ¿Qué corregí? Lo hacía desde una cuenta gratis, sin formato, sin emojis. Una tarde, por accidente, lo envié a una compañera del trabajo, porque el autocompletar metió su correo. Me quería morir de la vergüenza. Ella me respondió, no me burlo. ¿Me lo mandas también a mí cada jueves? Así empezó sin querer un grupo de 2. A la semana se lo compartió a su primo y ya éramos 3. A la tercera semana ya eran 7 direcciones en el para. Les dije que no era un curso, que yo no era experto, que apenas estaba aprendiendo a caminar. Me dijeron, camina, nosotros vamos al lado. Sin planearlo, empecé a contar lo que me estaba pasando con la misma honestidad con la que confesarías que tienes miedo en medio de una tormenta. Escribía cosas como, esta semana tuve ganas de comprar algo que brilla y no lo hice. Esta semana lloré de cansancio, pero no dejé de aportar 25. Esta semana me dio vergüenza ver que no sé mucho y aún así leí 10 páginas. No daba consejos. Contaba costras. La gente me respondía con su propia verdad. Hoy devolví una suscripción que no uso. Abrí mi cuenta de inversión y me tembló todo el cuerpo. No entiendo, pero quiero entender. Ese coro pequeño me sostuvo días en los que hubiera sido fácil regresar a la nada. Un sábado, después de una jornada pesada, me llamó mi mamá por videollamada. Me vio con la camiseta sudada. Me pidió que volteara la cámara para ver el cuarto. Lo hice con pena. Cama individual, mochila en el piso, una mesa con mi cuaderno y la computadora vieja. Ella sonrió con esa sonrisa que tiene un poco de dolor, un poco de orgullo, un poco de ¿cuándo regresas? Me preguntó si estaba comiendo bien. Le dije que sí. Me preguntó si estaba durmiendo bien. Le dije que lo intentaba. Y sin que yo le dijera nada me dijo, hijo, no te estés castigando si te equivocas. Tu papá y yo nos equivocamos mucho y aquí estamos. A veces el camino no es recto, pero es camino. Nomás no te quedes parado. La pantalla se nubló, no sé si por el internet o por mis ojos. Esa noche escribí una carta que sí le mandé. Mamá, tal vez no estoy triunfando como las fotos de graduación prometían, pero estoy ganando mi propia voz. A veces falto a mí mismo por cansancio, pero cada día falto menos. Si supieras lo bonito que es pagarte un cereal sin miedo, o ver $5 verdes que no son de suerte, sino de disciplina. No necesito que me entiendas, solo que estés. Gracias por estar. Ella respondió con un audio donde se escuchaban cucharas golpeando una olla. Estabas haciendo sopa. Dijo, aquí estoy. Y si te caes te mando un lonche por paquetería. Lloré y me reí al mismo tiempo. La disciplina se convirtió en refugio. Un lunes apagué la alarma por error y llegué tarde a la primera casa. Me regañaron con razón. Ese día pensé que un mal paso tumba todo. Pero en la tarde, sin excusas, hice mis 30 minutos de estudio. Me costó el triple. Sentí que nada entraba en la cabeza. Aún así tomé apuntes torpes. Cuando terminé me di una palmada en el muslo. Bien. No por lo aprendido, por la obediencia a mí mismo. Descubrí que la autoestima no sube con likes. Sube con cumplimiento privado. Los pequeños triunfos seguían con su timidez hermosa. Me propuse acumular mi $1000 en mi fondo de emergencia. Cada que aportaba 25, imaginaba una pared a la que pegaba un ladrillo. Me faltaban muchos, pero la pared ya no era invisible. Abrí una cuenta separada a la que no tenía tarjeta, para que el dinero no me hablara por las noches.
Cuando crucé los 500, me regalé una caminata larga por un parque que no conocía. No compré nada, solo caminé y vi árboles. No sabía que un número podía oler a pasto mojado. Las pérdidas no desaparecieron. Hubo una semana en que una de las empresas en las que puse un poquito cayó por una noticia que sacudió todo. La app estaba roja como semáforo roto. Respiré hondo, abrí el cuaderno y leí mis propias reglas. No vender por miedo, revisar por qué invertiste, si el motivo sigue, no hagas nada. Si cambió, acepta y corrige. El motivo seguía. Cerré la app y me fui a trapear un pasillo larguísimo, como quien barre un pensamiento. Esa noche, en el boletín, les conté que había sostenido mis manos para no tocar el botón errado. 3 me respondieron, yo también sostuve. A veces el verdadero trabajo es sujetarte a la silla. Un miércoles, la señora de la mesa antigua me dejó un sobre. Adentro venían $20 y una nota. No es propina, es inversión en tu futuro. Solo prométeme que no lo gastas en tonterías. Me quedé mirando esos billetes como si fueran un animal que no conocía. No por el monto, sino por lo que significaban. Alguien, desde afuera, estaba apostando un pedacito en mi promesa. Se lo conté a mi grupo pequeño de correo. Una chica nueva respondió. Mi jefe me gritó hoy. Leí esto y ya no me sentí sola. Abrí mi cuenta. Ese día, entendí que compartir vulnerabilidad es abrir ventanas para otros. No para presumir el paisaje, sino para que entre aire. Aprendí a negociar con respeto. Con el supervisor que repartía turnos, le pedí 2 tardes libres a la semana, prometiendo mantener mis metas de limpieza y tiempo. No me las dio al principio. Volví con números. Estoy terminando 12 minutos antes en promedio, dejo checklist firmado, nunca falto. Si me da las tardes, voy a seguir cumpliendo, y usted gana un trabajador que no se quema. Me dio una. 2 meses después me dio la otra. No era suerte, era saber pedir. Escribirlo así suena fácil. En realidad, sudé tanto como cuando cargo cajas. Una tarde, de esas en las que el sol queda colgado como moneda vieja, un compañero del trabajo me preguntó si eso de invertir era para gente como nosotros. Me sorprendió su nosotros. Le dije lo que me hubiera gustado que me dijeran. No es para valientes ni para ricos. Es para disciplinados que aceptan que se van a morir de aburrimiento antes de hacerse ricos. Pero un día, te compras un cereal sin miedo y te sientes rey. Se rió. Me pidió que le enseñara, pero sin palabras raras. Nos sentamos en un descanso a hacer un presupuesto en una servilleta. Me sentí útil de un modo nuevo. No por dejar un piso brillante, sino por dejarle un mapa a alguien. El grupo de correo creció sin que yo empujara. Un amigo de un amigo me escribió, no te conozco, pero tus correos me han hecho pensar distinto. Me dio miedo de repente, responsabilidad. Me escondí 2 días. No quise escribir para no fallar. Luego pensé en la niña del dibujo con la escoba cohete y en la señora de los $20. Me dije, escribe, no para enseñarles. Escribe para recordarles que no están solos. Y escribí. Ese fue mi primer ingreso emocional. Ver que mi proceso le sirve a otros más allá de mí. El dinero que empecé a ver en la Apple fue bajando de lugar en la lista de alegrías. Avanzaba, pero también me equivocaba. Un viernes acepté cubrir una limpieza extra para juntar más. Llegué explotado a casa. Abrí la app por reflejo, compré algo porque estaba barato, me dormí, me levanté con resaca de mala decisión. Perdí $18 en un día. No es tanto, pero me dolió por tonto. Abrí el cuaderno y escribí. Me salté mis reglas. No vuelvo a invertir cansado. No me insulté. No dramaticé. Solo anoté. La madurez es la humildad de corregir en silencio. Me encontré con otro tipo de triunfo que no esperaba, la calma. De pronto, un domingo por la tarde, me descubrí sentado en un parque sin sentir prisa. No estaba pensando en el siguiente pago, ni en el siguiente turno, ni en algún día. Estaba ahí, con un café simple y un libro subrayado, sintiendo que yo era alguien que podía estar en paz sin sentir culpa por no estar siendo productivo. La culpa del pobre es estar tranquilo. Yo la estaba desaprendiendo a sorbitos. El fondo de emergencia llegó a 1000. No me compré nada para celebrarlo. Lo que hice fue dejar de tener pesadillas con que una llanta ponchada me iba a arruinar el mes. La libertad real a veces es dormir sin calcular catástrofes hipotéticas. También subí mi aportación automática a 40 por quincena. No por ambición, sino por agradecimiento. Me sentí listo para soportar un poco más de aburrimiento a cambio de un poco más de futuro. Mi relación con el trabajo cambió sin que el trabajo cambiara. Dejé de ver cada casa como un castigo y empecé a verlas como capítulos. Cada puerta tenía su historia. Yo dejaba la mía sin ensuciar. Trapeo, silencio, audio en los oídos, aprendizaje en el bolsillo. Un día, el señor de las 3 pantallas me vio de nuevo pasar con la escoba. Me preguntó si seguía en eso de la bolsa. Le dije que sí, pero con otro espíritu. Me miró curioso y me dijo, la mayoría se rinde cuando la realidad no aplaude. Tú sigues, eso paga más que cualquier acción. No lo tomé como un halago. Lo tomé como una instrucción de permanencia. El boletín de los jueves se volvió ritual. Hoy no quiero escribir, empezaba a veces. Hoy me siento idiota, otras. Hoy vi crecer $3 y parece chiste, pero es mi chiste favorito, alguna vez. Cada correo era una pequeña liberación y sin que yo hiciera campañas ni trucos, alguien lo reenviaba a otro alguien.
Un domingo recibí un mensaje. Mi papá te lee. Nunca escuché hablar a mi papá de dinero que no fuera deuda. Hoy me dijo, hija, abrí mi cuenta. Me dieron ganas de enmarcar ese mensaje al lado del dibujo con la escoba cohete. Me empecé a pagar primero. No de la app, de la vida. Un martes me compré un par de calcetines buenos que no raspan. Un jueves compré verduras sin ver si estaban en oferta. Un sábado fui al cine solo y no pedí combo caro. Pero tampoco me castigué por querer palomitas. Gastar sin culpa pequeña fue otra cifra que no se ve en ningún balance. La pobreza es también mental. Creer que todo lo que te da alegría es sospechoso. Hubo un momento que me partió y me reparó a la vez. En una de las casas, el hijo adolescente del dueño estaba viendo un video de cómo hacerse millonario en una semana. Pasé con la cubeta y sin filtro le dije, si te vuelves millonario en una semana, invítame a unos tacos. Se rió, luego me preguntó si yo sabía algo de eso. Le conté que estaba aprendiendo despacio, que no era un secreto, que era aburrido y que por eso pocos lo hacían. Me dijo, mi papá no tiene tiempo para enseñarme. Yo respondí, pídele tiempo igual. Si no, te enseño lo que sé y si no te sirve, me invitas los tacos igual. Lo hice reír, pero lo decía en serio. Me fui pensando que a lo mejor la inversión más importante que iba a hacer no iba a estar en la app. Mi círculo más cercano empezó a darse cuenta de que algo pasaba. No tenía coche, no tenía ropa nueva, no tenía fotos de viajes, pero tenía otra cosa en la voz. Te escucho distinto, me dijo una compañera. Menos apurado. Un amigo me reclamó en broma. Te estás volviendo aburrido, güey. Le contesté. Sí, pero estoy dejando de ser pobre del alma. Se quedó callado y luego me abrazó. Es lindo cuando alguien entiende sin que tengas que convertirlo en presentación. Un día recibí mi primer dividendo. Centavos. Literalmente centavos. Llegaron como si el sistema me hubiera dejado una propina por ser constante. Abrí el correo 5 veces para asegurarme de que era real. No saqué el dinero. Pero esa notificación era un pequeño aplauso del universo. Vas bien. No le saqué captura para subirlo a ningún lado. Lo imprimí y lo pegué detrás de la puerta del closet. Cada mañana lo veía como quien ve una estampita. Empecé a soñar sin grandilocuencia. Un estudio pequeño solo para mí. Una mesa más grande para mis cuadernos. Un domingo de cocinar sin prisa. Un viaje barato a ver a mi mamá sin pedir permiso. Esos sueños eran mi plan de negocios emocional. Cuando la realidad duele, los sueños grandes pesan. Los pequeños empujan. Aprendí a ser ambicioso con la calma. No dejé de limpiar. No dejé de cansarme. No dejé de equivocarme. Pero dejé de hacerme daño por equivocarme. Cuando un día llegué al cuarto sin ganas de nada, me permití no estudiar. Me hice un sándwich sencillo, vi un video tonto, me reí solo y me dormí temprano. Y al día siguiente, sin culpa, volví al Excel y al audio de siempre. Una disciplina sin perdón es otra cárcel. Yo estaba aprendiendo a abrir puertas, no a cambiar de celda. La voz del miedo no se fue. Solo aprendí a bajarle el volumen. Cada que decía, estás perdiendo el tiempo, eso es para otros, vas a fracasar. Yo escribía una línea más en mi cuaderno. Hoy cumplí 3 de 4. A veces 2 de 4, a veces 4 de 4. Empecé a tratarme como trataría a alguien que quiero que no se rinda, con exigencia y con cariño. A algunos les sonará cursi. A mí me salvó. Las cifras crecieron a su ritmo de tortuga. El fondo de emergencia, mi aportación automática, el valor de mis acciones. Todo crecía milímetro a milímetro. Y con ellas otra cosa que no se mide con números. La certeza. No de que me iba a volver rico, de que ya no iba a volver a ser la persona que necesita pedirle permiso al miedo para tomar decisiones. Una tarde lluviosa, mientras me sacudía el agua de la gorra antes de entrar a una casa, me pregunté si este era el famoso éxito. Me respondí con una honestidad que me sorprendió. No, esto no es el éxito. Esto es el piso firme antes del éxito. Y el piso firme ya se siente como hogar. Miré mis manos llenas de grietas finas por el cloro. No me avergoncé. Dije en voz baja, gracias. No sé a quién. Tal vez a la versión de mí que decidió no vender sus últimos 25 por pánico. Tal vez a mi mamá haciendo sopa a la distancia. Tal vez al dibujo de la escoba cohete que todavía llevo en la mochila. O tal vez a la vida que, después de tratarme con dureza, me estaba regalando lecciones en centavos. Esa noche, en el boletín escribí, hoy no pasó nada extraordinario y, sin embargo, hoy fue extraordinario. Pagué sin miedo, aprendí sin prisa, invertí sin temblor, trabajé sin odiarme. Si mañana vuelve el rojo, aquí estaré. Si mañana hay verde, no me mareo. Me prometí una cosa, no volver a vivir pidiéndole a una app que me diga si estoy bien o mal. Alguien me respondió, gracias, hoy cancelé el curso de Volverte Rico en 7 días y compré un libro de presupuesto. Le contesté con un corazón que no se ve en los estados de cuenta. No sé cuándo se convirtió en costumbre, pero cada noche cierro con una frase que subrayo fuerte, mañana repito. No mañana gano, no mañana exploto, mañana repito. Porque ahora sé que repetir, en un mundo que te quiere distraído, es una forma de rebeldía, y que cada repetición es una promesa cumplida con el niño que estudió como burro para no limpiar pisos, y con el adulto que entendió que estudiar no era un fin, era una herramienta. Ese niño y ese adulto por fin se están dando la mano. Y aunque mis manos huelan a pino, por dentro huelen a futuro.
Yo no supe en qué momento exacto dejé de depender al 100% de limpiar casas. No hubo campanazo, ni diploma, ni nadie pegó un letrero en la puerta que dijera, «Felicidades, ya no eres esclavo de la escoba». Fue más silencioso. Me di cuenta porque un martes cualquiera, al revisar mi Excel, vi que podía no aceptar un turno y aún así cubrir renta, comida, envío a mi mamá y mi aportación automática. Cerré la computadora y me quedé mirando la nada como si fuera una ventana. Nunca me había sentido tan rico por poder decirle no a un turno extra sin que se me apretara el estómago. Esa semana hice algo que parecía broma. Empecé a pagarme un sueldo. En serio, no el dinero que sobraba, no el a ver cuánto queda, no ese malabar donde la vida es una tómbola. Me pagué como si yo fuera mi propia empresa. Un monto fijo cada viernes, transferido de la cuenta donde entra todo a una cuenta de gastos personales. En mi libreta lo escribí con marcador, sueldo. Debajo, en tinta azul, utilidades. Un porcentaje que solo toca mi yo del futuro. Me costó horrores la primera vez no picar la tecla para mover más de lo pactado. Pero cuando superé esa tentación, me sentí dueño de mí. Era extraño. Seguía barriendo pisos, pero ya no me barría la incertidumbre. El boletín de los jueves creció sin que yo lo empujara. La gente empezó a escribirme cosas que me daban miedo y ternura. Ya no me da pena abrir la app del banco, cancelé deudas viejas, mi hijo me pidió que le explicara qué es interés compuesto. Yo respondía con lo único que tengo, honestidad. Una tarde, uno de los lectores me preguntó si podía hablar con su hermano. No entendía nada de finanzas, pero quería empezar. Acepté con la condición de no jugar a gurú. Solo te cuento lo que hago y por qué, nada más. Nos conectamos por videollamada. Era un hombre grande con manos de albañil y ojos buenos. Me dijo, trabajé toda la vida para otros. Quiero que por primera vez algo trabaje para mí, aunque sea poquito. Le mostré cómo abrir su cuenta, cómo poner una transferencia automática pequeñita, cómo elegir un fondo sencillo y aburrido. Cuando dio confirmar, se le humedecieron los ojos. A mí también. Colgamos y me quedé mirando la pantalla en negro. Quizá ese había sido el pago más grande que había recibido en este camino. Me animé a ir un paso más allá. Abrí lo que llamé, con humor y respeto, mi primer fondo de inversión propio. No una empresa para administrar el dinero de otros, no un fondo legal con prospecto y traje y corbata. Era un fondo mío, de propósito explícito, un contenedor con reglas, aportaciones programadas, diversificación en instrumentos simples, fechas fijas de revisión, metas de largo plazo. ¿Lo bauticé como Fondo Escoba Cohete? Sí, por el dibujo de la niña. Si algún día alguien me pregunta en serio qué es, diré, es un nombre que me recuerda de dónde vengo y hacia dónde apunto. Dentro del fondo vivían mis subcuentas, crecimiento, reserva, viajes sencillos, mamá. No era sofisticado, era mío. Para protegerme de mis impulsos, dejé escrito un manifiesto cortito pegado dentro del closet, al lado de la hojita del primer dividendo. No vendo por pánico. No compro por euforía. No toco lo programado. Reviso solo el primer sábado del mes. Agradezco cada centavo que llegó. Me perdono cada error pequeño y aprendo. El trabajo paga hoy, el fondo paga futuro. Yo cuido de ambos. Le tomé una foto, la puse como fondo de pantalla. Cada vez que el teléfono quería seducirme con el rojo o el verde, ese párrafo me agarraba de la solapa. Con el tiempo, el supervisor me ofreció más horas y yo, por primera vez, pude elegir. Aprendí a negociar con el lenguaje de la calma. Puedo tomar 2 turnos extras si mantenemos mis tardes de estudio. Le garantizo los tiempos y la calidad. Antes, negociar me daba pánico. Me sentía culpable por pedir. Ahora entendí que negociar no es exigir, es explicar tu mapa y ofrecer valor. Y si te dicen que no, no eres menos. Eres una persona con rumbo. Me dijo que sí a uno, y con eso bastó. Cierta mañana, mientras trapeaba un pasillo infinito, me llegó un correo de una de las lecturas de jueves. Mi hijo quiere saber si puede hablar contigo. ¿Te admira? Le respondí que sí con el corazón apretado. Me conecté con el chavo un sábado. Tenía 16 años, cara de sueño y la emoción nerviosa de quien descubre un planeta. Le conté sin adornos lo que hago: ahorrar, invertir, leer, equivocarme poco, aburrirme mucho. En un momento me preguntó, ¿y si nunca eres rico? Me reí. Quizá no llegue a ese adjetivo que TikTok ama, pero ya soy mucho más dueño de mi vida que antes. Eso, para mí, es otra palabra que pesa más que rico. Libre. Se quedó pensando. ¿Y si me equivoco? O insistió. Te equivocas barato, te perdonas rápido, corriges temprano. Sonrió. ¿Y si un día te hago caso, me invitas unos tacos? Te los invito aunque no me hagas caso, le dije. Me hizo feliz sentirme útil para alguien que aún no huele a cloro. Tomé una decisión que posponía por miedo: comprar mi vuelo para ver a mi mamá. No era caro, no era primera clase, no era un viaje de película. Pero era mío. Pagado en efectivo, sin deuda. Llevé una maleta con poca ropa y mucho orgullo contenido. Cuando la vi en el aeropuerto con su suéter tejido y su sonrisa chiquita, sentí que el mundo se acomodaba 2 centímetros. Caminamos lento por el pasillo, me preguntó si comía bien, me pellizcó la mejilla como cuando tenía 10. En la mesa de la cocina, entre sopa y tortillas, le conté de mi fondo, con voz quedita, como quien enseña una foto íntima. Ella no entendió cada término, pero aplaudió cada idea. No sabía que se podía, dijo. Ni yo hasta que supe.
respondí. Luego saqué un sobre. Tenía escrito Fondo Mamá y adentro algo modesto. Para que tú también tengas tu cohete, le dije. No quiso agarrarlo. Lloró. Yo también. La vida nos devolvió la ternura con intereses. De vuelta en el cuarto, con el jet lag de los que duermen poco en camas prestadas, puse mi calendario en modo serio. Un domingo al mes para revisión del fondo. Un lunes al mes para escribir una carta larga al futuro. Un miércoles al mes para una llamada con alguien que vaya empezando. Eso último me quita energía y me la regresa multiplicada. No cobro por hablar de lo básico. No soy asesor ni pretendo serlo. Soy un hombre que aprendió a no asustarse con los ceros y quiere que otros, si quieren, también se asusten menos. La palabra legado me había dado siempre risa nerviosa, como si fuera demasiado grande para mi vida chica. Pero una noche, después de limpiar una alfombra blanca que me recordó la nieve de películas, entendí que legado no es un apellido ni un edificio con tu nombre. Legado es que alguien, gracias a ti, deje de pedirle permiso al miedo para tomar decisiones. Legado es que un chavo de 16 años abra su primera cuenta con $10 y no con vergüenza. Legado es que tu mamá sepa que si un día te pasa algo, dejaste organizado el cajón, las claves, las instrucciones, los porqués. Legado es tener un si me pasa algo que no sea un caos. Hice un documento sencillo, con la información básica, se lo envié a una persona de confianza. Dormí mejor esa noche. El trabajo no desapareció. Sigo limpiando, menos horas, mejor cuerpo, más cabeza. Pero ya no me pesa en el mismo lugar. Antes pesaba en el orgullo, ahora pesa en los músculos. Descubrí la delicia de cerrar un viernes sin estar exhausto del alma. Dejar el trapeador, lavarme las manos con calma, poner una olla al fuego, abrir un libro, escuchar el hervor como música. Hay quien dirá que me conformé. Yo digo que me encontré. Por fin entendí lo de paga primero a tu yo del futuro. Lo materialicé con una regla tonta y sagrada. El primer movimiento del dinero que entra no es para mi renta, ni para comida, ni para caprichos. Es para el fondo escoba cohete. A veces son 20, a veces 50, a veces más, da igual. Lo primero es para el mañana. Lo segundo para el hoy. Y lo tercero si queda para el hoy con flores. Porque aprendí que no puedes vivir solo para el mañana como si fueras un mueble guardado en celofán. De vez en cuando compro flores pequeñas del mercado y las pongo en un vaso de vidrio. Pues tampoco. Valen mucho. Me recuerdan que estoy vivo ahora, no cuando llegue a X número. La gente del trabajo empezó a pedirme el correo de los jueves. Al principio me daba pena que supieran que escribo. Después me di cuenta de que esa pena era puro ego mal acomodado. Les mandé el link, y con eso empezaron pequeñas conversaciones en los descansos. ¿Y si abro con 15? ¿Y si pago primero esta deuda? ¿Que si me espero a fin de mes? Yo no doy respuestas prefabricadas, solo cuento cómo yo me equivoqué y qué me funcionó. Cada historia que me comparten es espejo y combustible. Una tarde, el señor de las pantallas me llamó mientras estaba recogiendo los trapos. Me ofreció una taza de café. He visto que sigues con tus reglas, me dijo. La mayoría abandona. Le conté del fondo, del sueldo, de mamá, del chavo de 16. Eso es invertir de verdad, dijo. No el gráfico, el efecto. Me reí por dentro. Qué ironía aprender sobre riqueza en una casa que yo limpio. Antes me hubiera dolido. Ahora me pareció poético. Hay aprendizajes que te encuentran donde estás, no donde te imaginas que deberías estar. No todo fue suave. Un mes, una emergencia médica menor me reventó el plan. Pagué sin sangrar gracias al fondo, pero me quedé con la cuenta principal flaca. El viejo miedo sopló en mi nuca. Recordé mis primeros días, el supermercado, la tarjeta rechazada. Cerré los ojos, respiré, abrí el Excel, reajusté, apreté el cinturón suave, no con látigo. 2 semanas después, el flujo volvió a su cauce. Aprendí que la libertad no es no tener problemas, es tener amortiguador. Ese amortiguador no te hace invencible, te hace menos frágil. Ya con eso basta. Me invitaron a dar una mini charla en la biblioteca donde yo me senté tantas veces a ver videos gratis. Era para un grupo pequeño de adultos que trabajan en oficios duros, jardinería, limpieza, construcción. Me sudaban las manos. Llegué con mi cuaderno azul y la hoja del dividendo pegada. Les conté la historia sin adornos. Estudiar como burro y llorar frente a una caja, cruzar, limpiar, perder $10 y sentir que el mundo me apuntaba con el dedo. Programar 25, aburrirme, sostenerme, crecer centímetro a centímetro. Al final, un señor con manos gigantes me dijo, nunca nadie me había hablado así sin venderme nada. Otro me mostró su app recién creada. Una señora me regaló una bolsa de pan. Para que desayunes mañana, dijo. Esa noche me comí un pedazo con café y sentí que estaba masticando un pedazo de sentido. Mi primer aumento serio no vino de un jefe. Vino de mi propia estructura. Subí mi sueldo fijo un poquito y en paralelo, aumenté mi aportación automática al fondo. Lo hice porque el boletín empezó a generar donaciones pequeñas y voluntarias. No lo pedí, no lo esperaba. Me conmovió y me dio miedo a la vez. Puse una regla. El 50% de lo que entre por el boletín va al fondo aula, un pedacito nuevo destinado a financiar libros, cuentas de inversión con $10 para gente que se comprometa a 3 meses de constancia, y meriendas en la biblioteca cuando vuelva a hablar. El primer mes, el fondo aula, compró 3 libros y abrió 2 cuentas.
la del señor de manos gigantes y la de una señora que lo único que pedía era empezar sin vergüenza. Me prometí a mí mismo no publicar su foto ni su nombre para no contaminar la gracia con exhibicionismo. Yo sé lo frágil que es el orgullo cuando uno va empezando. Lo último que necesitas es ser póster involuntario de nadie. Pasó algo que nunca supe si contar porque suena cursi. Soñé con la escoba cohete. Volaba sobre pisos que yo mismo había trapeado, pero ya no los limpiaba. Los veía desde arriba. Me desperté con ganas de reírme por lo obvio del símbolo. En mi libreta escribí, no olvides desde dónde despegaste. A la semana, la niña del dibujo volvió a aparecer en una de las casas, ahora un poco más alta. Me preguntó si todavía tenía el papel. Claro, dije. ¿Puedo hacerte otro? Me preguntó. Hazme uno donde el sol tenga casco, le respondí. Me lo dio con una sonrisa chimuela. Ese papel ahora también está en mi closet, al lado del manifiesto. Algunos guardan cuadros, yo guardo motores. Con el fondo escoba cohete ya estable, me atreví a invertir un poquito en mí de otro modo. Pagué una asesoría breve con una persona seria para ordenar impuestos, documentos, cuentas. Nada glamuroso, puro trámite. Pero salí con una paz distinta. Por primera vez sentí que hasta el papeleo jugaba para mi equipo. Registré por escrito mis reglas, mis beneficiarios, mis contraseñas, en un lugar seguro, mis instrucciones si un día falto. No por paranoia, por amor. La gente que amo merece mi orden, no solo mi cariño. Me ofrecieron un trabajo mejor pagado en otra empresa de limpieza. Fui a la entrevista por respeto. Me prometían más horas, un poco más por hora, pero cero flexibilidad. Antes hubiera dicho que sí a ciegas. Esta vez, mientras el reclutador hablaba, mi mente abrió el Excel mental y comparó. Perdería mis tardes de estudio, bajaría mis aportaciones automáticas, mataría mi boletín, vivía con menos aire. Sonreí, agradecí y dije que no. Salí a la calle con una mezcla de miedo y orgullo. No escogí el dinero inmediato, escogí el proyecto. Fue la primera vez que mi no valió más que cualquier sí. Un domingo, sentado en el parque, vi a una familia comiendo sandwichitos. El papá repartía servilletas, la mamá cortaba manzanas, los niños corrían detrás de palomas. Ahí me cayó una verdad que quizás es obvia, pero yo tuve que trabajar para verla. El dinero es un medio para comprar tiempo así. Tiempo tonto, lindo, sin productividad. Yo me estaba comprando minutos de ese tipo a pagos chiquitos, con interés compuesto emocional. Sonreí solo. A veces uno tarda mucho en entender lo simple. Una última escena me enseñó más que 100 podcasts. Estaba limpiando una mesa baja cuando un niño se me quedó viendo muy serio. Tendría unos 7 años. Señor, dijo, ¿usted por qué trabaja aquí? Me acomodé la gorra. Porque mi trabajo paga mis cuentas y mi futuro, respondí sin drama. ¿Y por qué no trabaja en su casa? También trabajo en mi casa, pero es un trabajo que casi nadie ve. Estudiar y construir algo para mi yo del futuro. Se quedó pensando. Mi papá dice que el sueño americano es tener una casa grande. Lo miré con cariño. El sueño americano no es limpiar mansiones. Es que un día nadie tenga que limpiar la tuya. Me miró como si no entendiera todo, pero le gustara el sonido de las palabras. Volvió con su mamá. Yo seguí limpiando, pero por dentro algo se acomodó para siempre. No me malinterpretes. Sigo barriendo, sigo trapeando, sigo cansándome. Pero ya no me siento castigado. Me siento en tránsito. Ya no vivo pidiéndole permiso al miedo, ni a la aplicación, ni al supervisor. La libertad moderada es el lujo más grande que tuve. Poder pagarme un sueldo, decirle no a lo que no me sirve, financiar un pedacito del mañana, ayudar a alguien a dar su primer paso. No hay foto que represente eso. Tal vez por eso vale tanto. Cuando cierro los ojos por la noche, ya no repaso catástrofes. Repaso mis constancias. 1. Aportación hecha. 2. Boletín enviado. 3. Cuerpo movido. 4. Algo leído. 5. Alguien ayudado. No siempre son 5. A veces son 3. A veces 2. Pero hay una que ya no falla. Me pertenezco. Nadie puede venir a decirme que soy menos por no traer saco o por traer las manos con olor a pino. Si acaso, me pueden pedir que les pase el trapo. Y yo, si tengo tiempo, se los paso con gusto. Si todo sigue como va, un día abriré menos puertas ajenas y más la mía. No espero un aplauso. Esperaré un silencio rico, el de una mesa sencilla, una flor en vaso de vidrio, un cuaderno abierto, una llamada a mi mamá, un correo de jueves con respuestas de gente que ya no tiene miedo a su app. Ese día no seré rico como en las películas. Seré rico como necesita mi corazón, con tiempo, con orden, con propósito. A veces me preguntan si vale la pena tanto aburrimiento. Yo pienso en el supermercado, en la tarjeta que no pasó, en el arroz con huevo, en las lágrimas que sabía a cloro, en la niña del dibujo, en el primer dividendo impreso, en el fondo aula, en los libros que compramos, en las 2 cuentas abiertas, en el chavo de 16 años. Sí, 1000 veces sí. Prefiero 1000 tardes de aburrimiento con dirección que 1 minuto de euforia sin herramientas. Antes de dormir, hoy como ayer, escribo una frase al final de la página. Mañana repito. Y bajo, como sello, lo que ya comprendí. El sueño americano no es limpiar mansiones. Es que un día nadie tenga que limpiar la tuya. No por desprecio a quien limpia, yo limpio,
sino porque quiero que mi esfuerzo sea un puente, no una prisión. Quiero que si un día tengo hijos, me vean más los domingos que los recibos. Quiero que mi mamá, allá donde esté, pueda decir con orgullo bajito, mi hijo aprendió a construir. Apago la luz. El cuarto huele a jabón. El closet guarda su pequeño museo. El manifiesto, el primer dividendo, la escoba cohete con casco. Susurro mi último recordatorio, ese que ahora sé que siempre fue verdad aunque me tardé en creerlo. No todos nacimos para ser empleados, pero todos nacimos para ser dueños de nuestra historia.